qué hablar de perder? ¿Por qué no hablar de ganar? Somos tres países, somos una nación latinoamericana. Los tres países podemos hacer una triple alianza, construir nuestros ferrocarriles, fortificar nuestras carreteras, esas vías de comunicación, explotar nuestros recursos naturales y hacernos frente a estos países europeos que quieren de alguna forma oprimirnos y aprovecharse de nuestros recursos. ¿Por qué no fortificar la moneda? No haber distintas monedas, no un peso chileno, un peso boliviano, tampoco un sol peruano, sino una sola moneda. ¿Y alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si los tres países hubieran hecho una alianza económica? A ver, alguien. Hubiera muchos beneficios, ¿no? Inversiones en las escuelas, universidades, transporte, todo, ¿no? Por ejemplo, antes de la guerra, ¿no? Como Aníbal Pinto, Prata y Hilarión Daza hubieran creado universidades públicas, ¿no? Llamadas universidades trinacionales, ya que eso beneficiaría a todos los estudiantes, intercambios estudiantiles. Tú, por ejemplo, estudiabas acá y normal podías ir a hacer tu práctica allá a Bolivia o a Chile, ¿no? Y también, ¿no? Después de la guerra, ahorita, ¿no? Nuestros representantes crearían, ¿no? Una integración pacífica del sur, llamado, ¿no? Y hacer cada año en los tres países, hacer una feria o reuniones internacionales, ¿no? Donde que reúnan los tres países sus costumbres, su música, su danza, ¿no? Ya. Bueno, comenzamos hablando de lo que es la Guerra del Pacífico, pues justamente lo que es Bolivia, Perú y Chile, pues tendríamos, para que digamos, vamos a poner una suposición de que después de toda esta guerra que pasó, antes de que todo esto haya pasado, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pues hubiéramos hecho que hubiera existido un país neutral, donde este país hubiera dicho, bueno, vamos a ver la posición de Perú, vamos a ver la posición de Chile y vamos a ver la posición de Bolivia. Y entre estos tres países buscar un representante y entre estos tres llegar a un conversatorio, se podría decir, y para que así en ese momento no hubiera habido esa guerra, ¿no? Soluciones creativas que hubiéramos podido dar para que la guerra no se dé, ¿sí? Hubiese sido que los gobiernos, en vez de promover la guerra, hubiesen promovido campañas entre los estudiantes y periodistas para promover qué costos y qué problemas nos traería esta guerra, y para así poder presionar a las personas a crear una nueva solución. Y también podríamos crear en la zona de Atacama, crear una zona neutra de comercio, que los tres países estén integrados ahí y poder explotar el salitre de manera neutra. O como otro ejemplo podemos hacer también que los estudiantes y los comerciantes tengan un financiamiento de esa nueva Atacama para que crezcan y florezcan mutuamente. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, que literalmente marcó una gran historia de Perú, Bolivia y Chile. Pero vamos a verla de la manera más creativa de que qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la guerra. En vez de una guerra, nosotros hubiéramos propuesto una solución. En vez de hacer un enfrentamiento bélico, ¿qué tal una batalla de ajedrez? Donde los países compiten ahí, no hay muerte, no hay sacrificio. ¿Qué tal si en vez de que Atacama se fuera el territorio que fue la lucha de los tres países en sí? Entonces, ¿qué tal si ese país se hubiera convertido en una parte donde se influya la ciencia, donde se utilice lo que era el oro blanco conocido en esa temporada, que era el salitre, porque costaba demasiado? ¿Qué tal si en vez de un enfrentamiento hubiéramos dialogado entre todos, hubiéramos formado una confederación de paz? Nos ponemos a pensar, obviamente que la guerra pasó, pero nosotros podemos verla de una manera diferente. Podemos ver la historia de qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos unido como hermanos entre los tres países y no dejar la influencia de que los países europeos nos dominen.
Bien, correcto. ¿Qué hubiera pasado si el Perú hubiera ganado la guerra? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido traición? ¿Qué hubiera pasado si el Perú salía